La historia que te voy a contar le sucedió a un tío que se llama Francisco y ocurrió a finales de los años 70 en la capital poblana. En esos años, el tío era muy joven y estaba recién casado. Trabajaba en una tienda que vendía refacciones para autos, pero también tenía otro trabajo donde se ganaba un dinero extra. Era guitarrista de un grupo musical. Y como a muchos jóvenes, a mi tío también le gustaba jugar fútbol, solo que en una ocasión se torció el pie mientras jugaba. Esa lesión lo hizo que se alejara de las canchas por un buen tiempo. Un día, sus amigos, con los que tocaba en el grupo musical, le avisaron que pronto habría una tocada por su barrio y que iban a haber varios grupos. Le preguntaron al tío Francisco si quería ir a tocar con ellos y él aceptó. Para esos momentos ya estaba mejor de su tobillo. Llegó la fecha del evento, solo que el día estuvo muy nublado y con llovizna. Al grupo del tío le tocaba su turno ya muy tarde. Entre pausas y concursos les tocó ya pasado de las 11:30 de la noche. Por lo pesado de la espera, apenas empezó a tocar y también le empezó a doler el tobillo. Sus compañeros del grupo se dieron cuenta y, en una pausa, le dijeron que mejor le dejara su lugar a alguien más, no sea que fuera a empeorar su lesión. Al principio se rehusó, pero al final les hizo caso, aunque de mala gana, por lo que no se quiso quedar hasta el final de la tocada y les dijo que ya mejor se iba para su casa. Sus amigos quisieron darle dinero para el taxi, pero el tío, molesto, no lo tomó y se marchó de aquel lugar caminando. El tobillo no le dolía tanto al andar, al parecer le dolía más cuando solo estaba parado. La llovizna se hizo más fuerte, ya para esos momentos ya eran más de la 1 de la madrugada, pero no le faltaba mucho, su casa estaba a unos 25 minutos de camino. No le daba miedo andar a esas horas por ahí, él conocía muy bien las calles, eran sus rumbos. Entonces, pasó caminando por el Panteón de la Piedad, y cuando llegó a la entrada del cementerio, vio que en la puerta había alguien parado. Era un hombre vestido con gabardina negra y usaba un sombrero de copa. No le pudo ver el rostro porque esta persona estaba de espaldas. Sin embargo, hubo un par de cosas que le llamaron mucho la atención. Este sujeto era muy alto y anormalmente delgado. ¿Qué andará haciendo un ricachón en este barrio y a estas horas?, dijo para sí mismo. Continuó su camino. Pasó algunas calles hasta que ocasionalmente volteó. Muchos metros atrás de él venía aquel Catrín, aquel hombre tan elegante que había visto en la entrada del cementerio. Pero no le dio importancia, siguió caminando. Atravesó la carretera, entonces volteó de nuevo, y ahí venía aquel hombre. Esto ya no le dio buena espina. Pensó que podría tratarse de un ladrón. Se me hace que me quieren asaltar, pensó. Pero el tío era de barrio, tenía valor. Incluso con sus amigos se habían peleado varias veces contra pandillas de la zona. Se detuvo y le gritó: ¿por qué me estás siguiendo, cabrón? Pero el Catrín no pareció prestar atención a la amenaza. No se detuvo. Al contrario, siguió caminando hacia él. El tío apresuró el paso. Su tobillo empezó a molestarle, y para su mala suerte aquel sujeto no dejaba de seguirlo. Llegó a la zona donde estaba un mercadito casi abandonado. Ahí ya nada más lo utilizaban como bodegas de carbón y uno que otro puesto de memelas y quesadillas entre el día. Se metió entre los locales buscando un palo o un tubo, algo con lo que pudiera defenderse de aquel extraño sujeto. Encontró un palo y se escondió cerca de la puerta del mercado. Desde ahí pudo ver cómo el misterioso Catrín pasó a lo largo de la calle. Dejó que pasaran varios minutos, en lo que se alejaba aquel sujeto y también para que pudiera descansar su tobillo, que ya para ese momento le dolía bastante. Entonces, escuchó unos pasos acercarse. De momento pensó que se trataba de algún indigente, de alguien buscando dónde cubrirse del frío y la lluvia de esa noche. Pero por la luz del alumbrado público, pudo ver que, para su desgracia, quien caminaba por los pasillos del mercado era aquel misterioso sujeto que vestía de manera elegante.
El tío salió lo más rápido que pudo del mercado. Avanzó unas calles y pudo ver a alguien caminando a lo lejos. Para su mala suerte, era aquel sujeto que lo había estado siguiendo desde el cementerio. Eso quería decir que el que estaba en el mercado era otro. El Catrín, al verlo, nuevamente empezó a caminar hacia él. Mi tío se dio la vuelta para correr hacia el otro lado, pero detrás venía el otro sujeto, el que estaba en el mercado. Eran dos. Se asustó mucho, no entendía qué estaba pasando. Además era muy extraño porque las dos personas eran exactamente iguales. Usaban la misma ropa, tenían la misma complexión y la misma altura. Se olvidó del dolor del pie y corrió a su casa. Corrió tan rápido como pudo, tan rápido como su tobillo se lo permitió. Le dio valor ver cómo en la esquina de la calle pasó un automóvil. Trató de alcanzarlo, o quizá por pura casualidad pasaría otro ahí que pudiera ayudarle. Pero no había nada más por las calles. Todo estaba desierto. Volteó atrás y miró que, ahora, los dos Catrines venían caminando juntos, detrás de él. Corrió hasta llegar a la vecindad donde vivía. Su esposa lo estaba esperando. El tío, espantado, le pidió que apagara todas las luces y con voz bajita le contó sobre los dos sujetos que lo estaban siguiendo, al tiempo que miraba hacia la calle por la ventana. Apenas pasaron unos momentos y en la calle de enfrente pasó caminando un Catrín. El tío corrió a su cocina buscando un cuchillo, pues pensó que aquellos sujetos intentarían entrar a su casa. Su esposa miró por la ventana y pudo ver pasar al otro, pero también pasó de largo, como el anterior, y se perdió en la oscuridad de las calles. Pensó que seguían buscando a su esposo. El tío le pidió que se quitara de la ventana, y ahí se quedaron los dos en la sala, a oscuras, con miedo a que regresaran y entraran aquellos dos sujetos extraños. Afortunadamente ya no pasó nada. Al otro día, sus amigos del grupo fueron a buscarlo. Se les hizo raro que no fuera a trabajar. La razón fue que tenía el tobillo muy inflamado debido al esfuerzo de la noche anterior. Les contó de su encuentro con los Catrines. Al principio sus amigos lo tomaron a relajo, pero entonces su esposa les contó que ella pudo ver a uno de los sujetos. Esa ocasión, los amigos de mi tío se quedaron hasta tarde afuera de la vecindad para ver si sucedía algo como lo de la noche anterior, pero no pasó nada. Ya muchos años después, mi tío le platicó esta anécdota a sus familiares. Y ellos también al principio lo tomaron como algo chusco, pero ya después, en un tono más serio, se preguntaban quiénes pudieron haber sido aquellos dos sujetos. ¿Habrán sido fantasmas? ¿Quizá vampiros? Pero el tío decía que para él se había tratado de algo como una secta o extraterrestres, pues los dos personajes eran prácticamente iguales, calcados uno del otro, la misma ropa, los dos muy altos y muy delgados. Uno de los nietos dijo que podría tratarse de una entidad que se conoce como Hatman, el hombre del sombrero, quien supuestamente se alimenta del miedo de sus víctimas, y su gran característica es un sombrero de copa. Pues será el sereno, pero esos cabrones me dieron el susto de mi vida. Desde esa vez mi tío ya no quedó bien de su pie debido al esfuerzo que hizo. Bueno, pues ese fue mi relato. Espero les haya entretenido. Un saludo para todos. Muy buenas noches. Espero que estés disfrutando de las historias que te presento en esta ocasión. Recuerda mandarnos tus vivencias, ya que ellas son las que le dan vida a este canal. Yo simplemente soy la voz. Simplemente te las cuento. En la descripción del video encuentras nuestros medios de contacto. Como siempre, agradezco a Tony, Pablo y Guadalupe, miembros patrocinadores del canal, y a todos ustedes que siempre están a la espera de un nuevo episodio. Y también muchísimas gracias a quienes amablemente nos comparten sus historias. De verdad que lo aprecio infinitamente. Mientras ustedes las sigan enviando, yo con mucho gusto se las seguiré contando.
En ocasiones, debido a la poca afluencia y al trabajo, se me complica, pero estoy dispuesto a hacer un esfuerzo para traerles más episodios. Ya estoy trabajando en ello y tratando de acomodar los espacios, así que estén muy atentos al canal. Pero por ahora es tiempo de acercar tu café, tu té o tu merienda. Es tiempo de apagar la luz. Es tiempo de que disfrutes de la señal de amplitud paranormal. ¿Qué tal, Mel? ¿Cómo estás? La historia que te voy a contar esta ocasión no tiene que ver conmigo, sino con mi hija. Cuando esto pasó, ella tenía 2 años. Yo vivo en una ciudad que se llama Alto Paraíso de Goiás, en el centro y corazón de Brasil, a 150 kilómetros de la capital Brasilia. Es un pueblito pequeño, no somos ni 12,000 habitantes, pero a pesar de ser pequeño, es toda una metrópolis, en el sentido de que hay gente de todo el mundo. Además, es un lugar muy místico, rodeado de belleza natural. Durante la pandemia, la ciudad se paralizó, tal y como pasó en el resto del mundo. Aquí fue muy evidente porque es una ciudad que vive del turismo y al no tener turistas, pues muchos negocios cerraron. La gente estaba con miedo. Si bien hay un hospital pequeño, tiene las carencias como cualquier otro hospital pequeño de Latinoamérica. Entonces la gente, al desconocer el efecto del COVID, pues trataba de evitar el contacto con otras personas para, ante un posible contagio, no ser trasladados a otros hospitales fuera de aquí. En esa época fue cuando conocí a mi compañera de vida. Ella es originaria de Río de Janeiro. Se mudó acá casi al mismo tiempo que yo. Ella vino buscando otro estilo de vida. Buscaba una conexión con la naturaleza, ya que en Río la vida es muy ajetreada, mucho estrés, todos corriendo de aquí para allá. Y a pesar de que tenía un buen trabajo, decidió buscar algo más tranquilo, esa tranquilidad que solo te da una vida rural. Yo, por el contrario, llegué aquí por cuestiones de trabajo. Entonces, durante esta época de la pandemia, fue que la conocí. Yo tengo una amiga, más que amiga es una hermana del alma realmente. Ella es colombiana y en una ocasión me pidió que la acompañara a recoger el pan. Para ello tenías que hacer tu pedido por WhatsApp. Imagino que lo mismo era en México. Y luego ya solo llegabas al balcón y te lo entregaban. Todo esto manteniendo las medidas de seguridad que se adoptaron en todo el mundo. Ahí conocí a quien sería mi esposa. Comenzó el romance y de ese romance, al año y medio, tuvimos una hermosa hija. Nació en casa, una experiencia maravillosa. Creció muy fuerte, sana. Para cuando mi hija tenía un poco más de 2 años, desafortunadamente falleció mi abuelo, quien estaba a punto de cumplir 102 años. Los cumplía en mayo y falleció en marzo. Mi abuelo tuvo una vida muy completa. Era un hombre de campo que se mudó a León, en Guanajuato, México. Desde que era muy chico, trabajó toda una vida como zapatero. Empezó desde los 16 años y hasta casi antes de morir siguió haciendo sus zapatos. Él decía que si no trabajaba se iba a oxidar. Siempre de muy buen humor, con una perspectiva muy positiva de la vida. Un gran hombre, de verdad. Se le extraña mucho. Yo no conviví mucho con él, ya que desde que tenía 5 años mi familia se mudó para los Estados Unidos, y después de eso lo volví a ver hasta que tenía 39. Te puedo decir que el abuelo tuvo una muerte tranquila. Un día empezó con un dolor de cabeza que no se le quitaba. Lo llevaron al hospital, pasó la noche ahí. Al día siguiente empezó a tener lapsos de falta de memoria. Se fue a dormir y ya no despertó más. Falleció en su sueño, sin dolor, sin nada. Y lo que te voy a contar pasó como a las 3 semanas de que había fallecido. Mi niña estaba en la casa, una niña pequeña, ya empezaba a hablar. No armaba oraciones, pero podía darse a entender muy bien. Obviamente lo hacía en portugués, que es el idioma que se habla acá. Entonces la niña empezó a decir, el mozo, que viene siendo algo así como el hombre, el señor. Y yo le decía, ¿qué mozo, hija? ¿Qué señor? Ella me respondía, el abuelo, el abuelo. ¿Cómo que el abuelo, hija? ¿Qué pasa? Aquí en Brasil la palabra para abuelo es vovó, pero a mi familia siempre les digo la palabra en español, abuelita o abuelito.
Yo recuerdo haberle dicho que su bisabuelo había fallecido, pero eso había sido semanas atrás. Y ella seguía diciendo eso. El mozo, el hombre, el abuelo. ¿Cómo que el abuelo, hija? Y ella decía, sí, el abuelo Felipe. A todo esto yo le había dicho su nombre tal vez una o dos ocasiones quizá. ¿Y qué está haciendo el abuelo, hija? Él me viene a visitar. Ciertamente no con esas palabras, lo decía con palabras de un niño, pero se daba a entender. Me decía que el abuelo Felipe la iba a visitar. Imagínate cómo nos quedamos mi esposa y yo, pasmados. ¿Y qué te dice el abuelo, hija? Le preguntamos. Me saluda, me dice hola. ¿Te dice algo más? ¿Habla contigo, hija? Me saluda, dice hola. Yo tenía una foto del abuelo. Era de justo antes que falleciera, cuando todavía estaba bien. Me la había mandado mi mamá. Entonces le enseñé la foto a mi hija y le dije, ¿es este señor, hija? ¿Es este el que te viene a ver? Y me dice, sí, es el abuelo, el abuelo. Le conté a mi madre y ella se emocionó mucho. Mi mamá no es muy creyente de estas cosas, pero lo aceptó porque era algo que había salido de una niña, no era algo que lo hubiera dicho un adulto. Y esta historia ha quedado en mi familia para la posteridad. Un abrazo bien grande para todos. Saludos. Hola Mel, espero que tanto tú como tu comunidad estén muy bien. Agradezco de antemano por la facilidad con la que nos permites tu espacio. Quiero, en esta ocasión, seguir platicando sobre la serie de sucesos que me han ocurrido a lo largo de mi vida y dejarlas en su apreciable criterio. Mi suegro tenía una manera muy peculiar de combatir la muerte, un sentido del humor muy negro. Cada que alguien cercano o algún conocido de él fallecía, decía, anda la guadaña muy cerca, se me hace que mejor me voy a desaparecer por un rato, haciendo referencia a que ya estaba grande. Cuando recién comenzó la pandemia, el volumen de trabajo en la empresa donde yo laboraba aumentó, pues ahí trabajaban muchas personas del grupo de riesgo, por lo que había que cubrir tiempo extra. Conforme transcurrían los días, el trabajo se hacía más y más pesado. Comenzaba a cansarme, era normal. Sin embargo, a pesar de ese cansancio, en las noches no podía dormir. El insomnio se hacía cada vez más grande, más pesado. En ese tiempo, mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo. También con nosotros vivía mi suegro. Mi esposa siempre fue muy apegada a él y yo nunca tuve problema con eso. Mi suegro se mostraba reacio a la idea de cambiar su estilo de vida, a seguir las recomendaciones para evitar los contagios, a las medidas de seguridad, pues creía que solo era una farsa de los gobiernos. Yo por mi parte estaba muy preocupado por la salud de mi esposa, por la de mi hijo y por la de nuestro futuro bebé. Creí que lo mejor para ellos era que se aliviara en la ciudad donde yo nací, que está a 2 horas de donde vivimos actualmente. Es una ciudad mucho más pequeña, pero con lo necesario para su parto. Además, allá estaría bajo los cuidados de mi madre. Mi suegro también apoyó la idea, lo cual fue raro. Mi esposa finalmente accedió con la condición de que yo me hiciera cargo de su padre, lo cual acepté. Cabe mencionar que él siempre fue muy independiente con sus cosas y yo tenía muy buena relación con él. Un día, mientras nos sentamos los 4 a la mesa para comer, mi suegro me vio cansado y me dijo de manera sarcástica, «Oye, se ve que te pagan bien en ese trabajo, ¿eh? Te miras cansado». «No, la verdad es que tengo varios días sin poder dormir», dije. «Siento que alguien me mira por las noches». Tratando de seguir con la broma, le dije que de seguro eran sus amigos que lo andaban buscando, a lo que él soltó una carcajada. Los días avanzaron, las noches siguieron siendo muy incómodas. Para ese momento mi esposa ya no estaba en la casa.
Una tarde, al anochecer, llegó mi suegro acompañado por una de mis cuñadas y su esposo. Fue raro porque no era una visita planeada. Mi suegro se sentía mal, pero fiel a sus ideales y a su carácter, no quería ir al médico. En una labor titánica lograron convencerlo. Desafortunadamente, ya no regresó a casa. Para mi esposa este fue un golpe devastador, y más estando embarazada, por lo cual regresó unos días conmigo. Después de los trámites y antes de que se volviera a ir con mi madre, una madrugada mientras dormíamos, algo me despertó. Una voz casi susurrante me hablaba. «Voy», contesté casi por instinto y me incorporé en la cama. Mi esposa me preguntó que qué me pasaba. Confundido le dije que si ella no era la que me había hablado, pero dijo que no. Miré la pantalla de mi teléfono y era temprano, eran las 5:40 apenas. Después de eso llevé a mi esposa a la casa de mi madre. Me quedé solo. La sensación de incomodidad seguía. Se sentía algo, se sentían unas miradas intensas. Había una atmósfera pesada en la casa. Comencé a desesperarme. El cansancio me estaba consumiendo. Empecé a dejar la televisión encendida para ver si eso podía ayudarme a conciliar el sueño, pero no funcionó. Las horas transcurrían lentamente hasta el amanecer, sin poder dormir. En una de esas noches puse YouTube. Las sugerencias me llevaron hasta una serie de videos que extrañamente llamaron mi atención. Títulos como La oración más poderosa del mundo, La oración que doblega a los demonios, entre otros más. Y comencé a reproducir los videos hasta que al final llegué con uno llamado El Justo Juez. Y después empezó la Magnífica. Aproximadamente a media oración de esta última, mis ojos comenzaron a cerrarse, como si estuviera bajo un hechizo. Las siguientes 5 noches esto funcionó, pero al sexto día, esa sensación de ser observado regresó. Esa noche, la puerta de mi habitación estaba entreabierta. La luz del baño caía sobre el piso. Fijé mis ojos en esa luz, esperando que se cerraran, que pudiera conciliar el sueño bajo la orden de las oraciones que se reproducían. Pero al pasar unos minutos, una figura irrumpió en la luz que miraba. Mi corazón dio un vuelco y se empezó a acelerar. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Me quedé mirando a la luz como tratando de comprobar que había visto mal, que todo era producto de mi imaginación, de mi mente. Pero entonces, aquella sombra volvió a pasar, solo que no parecía ser algo fantasmal. No, esto era algo tangible, era algo material, era una persona. Parecía que el corazón se me iba a salir del pecho. Dudaba de lo que mis ojos acababan de ver. Pensé en si debía pararme e ir a ver, si debía abrir la puerta. Aunque al final, si eso de verdad era una persona, pues tenía que hacer algo, tenía que hacerle frente. Me paré, comencé a examinar todo, lentamente. En la puerta principal estaba una figura humana, una figura que levemente le daba la luz. Se trataba de una mujer, una anciana de unos 80 años aproximadamente, quizá un poco más. Tenía el cabello grisáceo con una trenza que le daba vuelta por delante del pecho, y en donde tendrían que estar sus ojos, solo estaban 2 huecos. Y la mujer estaba sonriendo. Ver eso fue algo nuevo para mí, ver algo tan vívido, tan real, tan material. Estaba muerto de miedo. Pero algo dentro de mí me decía que me calmara,
y ese algo me dio valor. Entonces mi miedo se convirtió en coraje. Comencé a gritarle, preguntándole quién era y qué quería. Y en ese momento aquella mujer hizo más grande su sonrisa, dejando ver que no tenía dentadura. Su actitud era como de arrogancia, como diciendo, pronto nos veremos. Recordé que tenía agua bendita en algún cajón y fui a buscarla. Cuando regresé, esa mujer ya no estaba. No supe ni a dónde ni cómo se fue de ahí. Espero que les haya gustado el relato. Volveré pronto con uno más para ustedes. Muchas gracias y saludos a todos.